¿Qué es el estrés? Lo que tenemos que saber es qué podemos hacer para evitar no el estrés agudo que es necesario para la vida, sino el estrés crónico. Y siempre que haya un cambio, incluso aunque sea un cambio favorable, hay una situación estresante. Tú siempre estás estresado. ¿Qué significa eso? Bueno. ¿Por qué generamos esa conducta sostenida en el tiempo? En el ser humano, ¿qué es lo que produce el estrés crónico? Su propia mente. Cuando la mente te hace creer que hagas lo que hagas, nada va a cambiar y te induce en una sensación de impotencia y desesperanza. Claro que el entorno nos influye. Nosotros también influimos en el entorno. La ansiedad es el sufrimiento mental por algo que va a suceder en el futuro frente a lo que tú te sientes impotente, incapaz de resolver. ¿Cómo se buscan momentos de silencio dentro de un mundo tan estresado? Presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel. Lo digital lo hacemos humano. Distrilab. Medicamentos de calidad. Maraplus. Más que una farmacia. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Aceite de soya Amacor. Es nuestro. Barocho. ECA. Empire Kiwi. La moto que mueve a Venezuela. Y Viajes Humboldt. Hola, hola mis queridos, bienvenidos. Aquí estoy otra vez, Viviana Givelli, para los que no me conocen y para ti que estás aquí sentadito cada domingo en el estreno de un episodio. Gracias por acompañarme. A los que están pasando por acá, los invito a que se queden para compartir el tema que nos reúne hoy. Antes de eso, pues bueno, suscríbanse, le dan like, comparten y me escriben a quién quieren ver aquí en mi canal. Ustedes saben que recientemente se estrenó en cine, ojalá hayan podido verla, Intensamente 2, una película animada que ha sido tan acertada en mostrar cómo nosotros los seres humanos lidiamos con las emociones. Por el estilo de vida actual que muchos de nosotros llevamos, pues yo hubiese agregado una emoción más, o no sé si llamarle emoción, pero el estrés. Yo quiero conversar hoy con un cirujano, conferencista y escritor conocido por todos ustedes, el doctor Mario Alonso Puig, precisamente de esta reacción de nuestro cuerpo ante esas situaciones y que yo creo que nadie se escapa de sufrirla. Vamos a averiguar cómo funciona el estrés, qué es el estrés y cómo podemos hacer para sacarlo de nuestras vidas y vivir mejor, ¿verdad, doctor? Claro que sí. ¿Usted sufre de estrés? Todos sufrimos estrés, afortunadamente. Afortunadamente. Si no, estaríamos muertos. Ok, entonces, ¿qué es el estrés? Bueno, vamos a definirlo en base a los descubridores. Quien descubrió realmente los mecanismos del estrés fue el profesor austriaco Hans Selye, si bien se pasó casi toda su vida científica como endocrinólogo en la Universidad McGill en Canadá, ¿no? El estrés es una reacción natural del cuerpo frente a un cambio en el entorno. Cuando estamos habituados a hacer algo en nuestro entorno familiar, conocido, el mecanismo del estrés no actúa. Cuando salimos a un entorno diferente, necesitamos estar más atentos, necesitamos estar más alerta, necesitamos tener menos despistes, estar más enfocados. El cuerpo tiene que ponerse en una posición especial por si tiene que reaccionar de una determinada manera, y esos son los mecanismos del estrés. En la regulación de los mecanismos del estrés intervienen muchísimos circuitos neuronales y corporales. Entonces lo que tendremos, si te parece bien, que hacer, Viviana, es explorar por qué el estrés tiene tan mala fama y por qué sostenemos los médicos que el estrés es necesario para la vida, que sin estrés no podríamos vivir. Exacto, porque en la naturaleza hay estrés. Claro, porque en la naturaleza hay cambios. Y siempre que haya un cambio, incluso aunque sea un cambio favorable, hay una situación estresante. Es decir, cuando yo vine aquí, cuando vine a Caracas hace ya unos cuantos días, yo tenía mucha ilusión de llegar. Eso es así. Y sin embargo, se activan mis mecanismos del estrés. ¿Por qué? Porque no es una zona familiar, no es una zona conocida. Es cierto que estuve hace 8 meses, pero aún así todavía no me he familiarizado lo suficiente. Entonces, eso es normal. Es perfectamente compatible con algo que te haga ilusión, y que a la vez te estrese. Lo que si te parece bien podemos hacer es explorar cuál es la dimensión negativa del estrés. Exacto, o hay tipos de estrés. Sí. O es el mismo estrés que pasa una barrera de poco saludable. Sí. ¿Es el mismo? La reacción
es una reacción común. Lo que ocurre es que esa reacción no tiene el mismo impacto. Voy a poner un ejemplo. Ok. Si yo tomo en mi mano una botella de agua y tú me preguntaras cuánto pesa, pues yo a lo mejor te diría 150 gramos. Pero eso es una respuesta parcial. La botella va a pesar tanto más para mí cuanto más tiempo la sostenga. Si yo estoy con la botella media hora, para mí pesará 1 tonelada. Pesará tanto que me hará caer el brazo. Entonces, hay dos formas de estrés. Hay un estrés agudo, que es el estrés que me ayuda a adaptarme. En un momento determinado entro en un entorno nuevo, estoy más atento, mi cuerpo está enfocado en ciertas cosas, no pierde energía donde no tiene que perderla. Pero hay un estrés, que es el dañino, que es el estrés que se mantiene de forma constante a lo largo de todo el día, a lo largo de los días. Este estrés se llama estrés crónico o distrés, siguiendo la nomenclatura del profesor Selye, y siempre es dañino. El estrés agudo, los episodios de estrés agudo, no son dañinos salvo que una persona pueda tener una patología cardiovascular previa y pueda producirle un problema, ¿no? Sí. Pero en general el organismo está muy bien adaptado, el nuestro y el de los animales. Ahora bien, para el estrés crónico, el sostenido en el tiempo, cuando no hay periodos de recuperación, de renovación, eso es tremendamente dañino. Entre otras cosas, porque libera una hormona de la que llevo alertando hace muchísimos años, que se llama el cortisol. El cortisol sostenido en el tiempo produce un enorme daño en todos los sistemas del cuerpo. Sin cortisol no podríamos vivir. La enfermedad de Addison, hay una falta de producción de cortisol por las glándulas suprarrenales y hay que suministrar externamente cortisol, porque sigue el ritmo del día, circadiano, circadía, alrededor del día. Pero cuando hay estrés crónico, el cortisol se mantiene alto durante todo el tiempo. Por eso tampoco podemos dormir. Entonces, lo que tenemos que saber es qué podemos hacer para evitar no el estrés agudo, que es necesario para la vida, sino el estrés crónico. O sea, que lo que hace daño no es el estrés per se, sino el estrés sostenido Exacto. en el tiempo. Exacto. Es el mismo estrés. Exacto, salvo que el proceso, el episodio de estrés agudo sea tan intenso, sea tan brutal, que por sí mismo produzca una patología de tipo cardiovascular o lo que sea. Pero eso no es lo habitual. Ok, entonces para que nos pongamos o pongamos a las personas en contexto, ¿qué hace el cortisol? O el cortisol se genera en una situación de estrés. ¿Qué hace el cortisol en nuestro cuerpo? Porque lo vamos a mantener ahí. Sí. Cuando hay una reacción de estrés, la primera hormona que se libera no es el cortisol, es la La adrenalina. adrenalina. Entonces, la adrenalina es una hormona que hace varias cosas. Primero, dilata los bronquios para que podamos respirar mejor. Por otro lado, acelera el corazón para que bombee más sangre y dilata los vasos musculares para que pueda entrar más sangre y, por ejemplo, podamos correr con mayor velocidad. Cuando el estrés se va manteniendo en el tiempo, entonces empieza a liberarse cortisol. El cortisol lo que hace fundamentalmente es movilizar energía en el cuerpo, es decir, favorecer que haya combustible para que si esa situación se sostiene en el tiempo, tengamos, por decirlo así, suficiente gasolina para nuestras células, para nuestros músculos, etc. El problema es que cuando el cortisol está demasiado tiempo mantenido Elevado. mantenido en sangre en cifras altas, empieza de alguna manera un proceso que se llama autocanibalismo. Es decir, empieza a convertir las proteínas en azúcar para que sea combustible. Claro, esas proteínas las obtiene del hueso, las obtiene del músculo, las obtiene de un montón de lugares y en el hígado, por un proceso que se llama neoglucogénesis, se convierte en glucosa. Es decir, ya no está obteniendo el combustible de los lugares normales, ya empieza a obtenerlo de lugares anormales. Es como si en el sitio en el que estuviéramos, para mantener la luz, bueno, necesitamos una energía. Imaginemos que esa energía la hemos agotado y empezamos a quemar los muebles, los altavoces, todo para que produzca energía. Pues eso es dañino porque estamos afectando a la estructura. Eso es lo que hace el cortisol sostenido en el tiempo. Entonces, por eso es tan dañino. Ahora, ¿de dónde viene nuestro estrés? O sea, si el estrés es una condición natural del ser humano, o sea, ¿por qué nosotros lo mantenemos sostenido en Muy el buena, tiempo? muy buena. O sea, Muy bien. tú eres una persona estresada, pero además de decir eso es con mucha ligereza, ¿no? O sea, tú siempre estás estresado. ¿Qué significa eso? Bueno. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué generamos esa conducta sostenida en el tiempo?
Bueno, lamentablemente se han hecho estudios en animales que tienen un componente de crueldad y que, por otro lado, han dado una respuesta a tu pregunta, Viviana. Se ha hecho con ratas, lo hizo el profesor Hans Selye, se ha hecho con perros, lo hizo el profesor Martin Seligman en Filadelfia. Entonces, ¿por qué un animal se estresa crónicamente? ¿Por qué un animal que no tiene los mecanismos de estrés crónico establecidos en su biología, por qué se estresa crónicamente? Porque se le somete en el laboratorio a una serie de pruebas que le hacen llegar a la conclusión de que haga lo que haga, nada va a cambiar. Te pondré un ejemplo. Se pone un perro en una jaula que tiene una serie de cuadrículas con una serie de letras. Entonces se da una descarga al perro. O sea, al perro le duele y se cambia de cuadrícula. El perro intenta averiguar si hay alguna serie de cuadrículas donde no den descargas, pero se da cuenta de que vaya donde vaya, haga lo que haga, nada va a cambiar. El resultado es que al final el perro se queda en un rincón y empieza a tener un deterioro enorme biológico, diciendo haga lo que haga, nada va a cambiar. A nivel de ratas, el profesor Hans Selye, que vivía en Canadá, las sometía a pruebas constantes de tensión. Las subía, por ejemplo, a la azotea, donde hacía mucho frío, las llevaba a un sitio. Entonces, la rata llegaba a la conclusión de que hiciera lo que hiciera, nada iba a cambiar. Esto se llama impotencia aprendida. Y entonces él observó una atrofia de las glándulas suprarrenales, habían liberado tanto cortisol que se habían atrofiado, un aumento, una aparición de úlceras en el estómago y una reducción de los ganglios linfáticos, se habían hecho pequeños porque el cortisol reduce el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estrés crónico no es algo normal en la naturaleza. En los animales que se estresan crónicamente es porque se les somete a condiciones en las cuales el pobre animal llega a la conclusión de que haga lo que haga, siempre va a recibir algún castigo. Entonces, ¿y en el ser humano qué es lo que produce el estrés crónico? Su propia mente. Cuando la mente te hace creer que hagas lo que hagas, nada va a mejorar. Que hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Y te induce en una sensación de impotencia y desesperanza. De hecho, en el Bhagavad Gita, escrito hace 5.000 años aproximadamente, en una conversación entre Arjuna y Krishna, que son los dos grandes protagonistas, Arjuna, sorprendido del sufrimiento del ser humano, quiere que Krishna le ayude a superarlo. Krishna es un avatar, es una encarnación de un dios hindú. Y entonces empiezan a hablar de que el problema, el error está en la mente. La mente humana tiende a generar pensamientos sostenidos que favorecen la percepción de impotencia y desesperanza, aunque no sean reales. Aunque realmente esa persona sí pueda hacer cambios, aunque esa persona sí pueda tener esperanza, aunque esa persona sí pueda tener un futuro mucho mejor, pero la mente le hace creer que no. Es como si proyectara en una pantalla interior unas imágenes, como si proyectara en una pantalla interior las noticias de sucesos que pueden verse en cualquier televisión del mundo, y lo hiciera de forma constante. Entonces esa persona acaba creyendo que la realidad es eso, cuando las noticias son una parte de la realidad, no son toda la realidad. Wow, pero me lo dice y suena muy desalentador, porque las sociedades viven estresadas. O muy alentador, porque sería para mí desalentador, Viviana, si no conociéramos el origen. Claro, sí, pero... Conociendo el origen, tenemos la ilusión de que si el problema está en la mente y somos capaces de corregir la mente, somos capaces de corregir nuestra forma de pensar, de hablarnos con cariño, de hablarnos con confianza, de decirnos lo mejor está por llegar, de en lugar de acusarnos en nuestras caídas, darnos la mano para levantarnos. En ese momento el estrés crónico empieza a bajar radicalmente. Si a una persona le hace sentirse apoyada, le hace sentirse querida, le hace sentirse valorada, el estrés crónico baja radicalmente. Si una persona empieza a ejercer o a trabajar la gratitud, el estrés crónico baja. Si una persona empieza a enfocarse en todo lo que tiene y no en todo lo que le falta, el estrés crónico baja. Aunque esté inmerso en esa misma sociedad, Por supuesto. por ejemplo, no cambia. Porque tú estás dentro de eso y eso te genera una sensación de impotencia. Claro, pero tú ten en cuenta una cosa. O sea, decía Ortega y Gasset, el filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias, claro que
que influyen, pero no determinan. Mira, yo cuando estaba en Boston formaba parte de un equipo que se llamaba el Trauma Team. El Trauma Team nos llamaban a urgencias cuando había grandes desastres, accidentes de tráfico, cosas tremendas. Sí. De hecho, a veces llamaba la policía, llamaba el ejército, llamaban los paramedics. Y ahí te encontrabas con un caos, y en ese caos tú tenías que mantenerte equilibrado, tenías que mantenerte sereno, tenías que saber tu ABC del trauma. Primero, asegurarte que la vía aérea estaba bien, estaba permeable. Segundo, que los pulmones ventilaban bien. Tercero, cómo estaba la circulación. Y luego atendías a la fractura, que era lo más llamativo, pero no lo más importante. Y claro, o en un quirófano te ves en situaciones muy complicadas. Arterias, hemorragias por una úlcera que han roto una arteria. Y claro, son entornos muy estresantes, pero tienes que mantenerte en equilibrio. Y entonces todo el equipo se relaja. Si el cirujano que está llevando a cabo la operación se pone nervioso, empieza a insultar, empieza a gritar, todo el mundo se altera. ¿Qué quiere decir? Que claro que el entorno nos influye. Nosotros también influimos en el entorno. Cuando tú te mantienes en calma, cuando tú mantienes tu ilusión, cuando tú mantienes la confianza, tú estás siendo como una gota de agua en un estanque. Estás generando un movimiento a tu alrededor y las personas se tranquilizan. Las personas, o sea, no pensemos que somos compartimentos estancos, lo de fuera y lo de dentro. Lo de fuera es lo único que me afecta a mí. No, y tú también afectas a lo de fuera. Tu estado de ánimo, claro que está teniendo un impacto. Todos conocemos personas que han entrado y su forma de ser automáticamente generaba alegría o generaba ilusión en un entorno complicado. Y otras personas que hacen lo contrario. Entonces, tenemos que ser muy, muy optimistas en el sentido de que hay cosas que podemos hacer para mejorar precisamente las cosas. Y por eso, uno de los elementos más importantes es la gestión de tu mente. Cuando yo escribí Resetea tu mente, lo hice precisamente por esto, para explicar hasta qué punto gestionar la mente es gestionar tu vida. Y entonces empiezas a influir y eso va teniendo un calado y un impacto mayor del que pensamos. Y por otro lado, también sabemos, Viviana, que no solo es el elemento mental, mi forma de pensar, mi forma de hablarme, mi forma de enfocarme, si soy agradecido o no, es también el cuidado de mi cuerpo. Si yo no hago ejercicio, si no cuido lo que como, si no duermo lo suficiente, voy a tener estrés crónico. Si yo soy una persona que estoy siempre yéndome al pasado para lamentarme y sentirme culpable por lo que hice o dejé de hacer, tendré estrés crónico. Si cuando me voy al futuro estoy solo pensando en lo horrible que puede suceder, tendré estrés crónico. Si soy una persona que no paseo por la naturaleza, siempre estoy atrapado en la ciudad o no me importan los demás, o soy una persona que no busco momentos de silencio, tendré estrés crónico. ¿Cómo se buscan momentos de silencio dentro de un mundo tan estresado? Mira, yo por ejemplo... De verdadero silencio. O sea, Sí. por eso que nos cuesta a veces meditar, o sea, encontrar ese silencio. Hay que irse a la naturaleza porque la naturaleza obliga... Bueno, depende. Tú puedes estar en la naturaleza y puedes estar escuchando mucha bulla, pero, o sea, ¿cómo hacemos para encontrar silencio dentro de un mundo tan convulsionado? Bueno, tú puedes obtener silencio, en mi experiencia personal, de varias maneras. Lo que te roba la paz no es solo lo que pasa afuera, es lo que ocurre dentro. Si tú estás diciendo, aquí no hay quien tenga ilusión, aquí no hay quien tenga confianza, aquí no hay quien tenga esperanza, tu propio diálogo está quitándote la paz. Te está haciendo parte del problema y no parte de la solución. Entonces, lo primero es, tienes que evitar girar, eso se llama el racket, esa jaula de grillos, ese ruido mental. Negarte a aceptar ese tipo de pensamiento. En segundo lugar, has de buscar algún tipo de pensamiento positivo y repetírtelo constantemente, pero no como un papagayo, no como un loro, sino como una persona que quiere ponerle emoción a lo que dice. Por ejemplo, doctor. Tú puedes decir, estoy en paz, estoy en paz, estoy en paz. Aunque al principio no te lo creas. Naturalmente. Fake it until you make it. O sea, está demostrado, y esto también lo descubrió el profesor William James, el padre de toda la psicología anglosajona, que aunque no lo sientas, si lo haces, acabarás sintiéndolo. Esto lo digo por mi propia experiencia. Es decir, al principio no sientes nada, no importa. Tú lo eliges, tú lo haces y de repente, y luego empiezas a sentirlo.
Otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es enfocarme en la respiración. Mira, Sí. hay una cosa muy importante y muy sencilla, que es el poder de la respiración. Siempre nos llama la atención porque en ciencias ancestrales como el yoga, el qigong y todas estas ciencias que tienen tanta historia, se insistía tanto en el poder de la respiración. Entonces, se puede explicar de una manera muy sencilla. Mira, cuando una persona se altera, inmediatamente se altera su patrón respiratorio. Deja de respirar con el abdomen y solo respira con el tórax. Increíble, sí. Eso produce una caída en la oxigenación del cerebro. Y por otro lado, produce cambios metabólicos que no favorecen, por sorprendente que parezca, la gestión del estrés. Si tú empiezas conscientemente a poquito a poco llevar tu atención al abdomen e ir cambiando ese patrón respiratorio, como si fueras una vasija que se va llenando desde dentro, y poco a poco lo vas haciendo, si obligas amablemente, poquito a poco, al diafragma, que es el músculo en forma de bóveda, que separa el tórax y el abdomen, a aplanarse, que es cuando se proyecta el abdomen y respiras con las bases, si tú haces eso, Viviana, el movimiento del diafragma produce en el cerebro la liberación de serotonina. La serotonina está asociada a estados de calma, a estados de tranquilidad, a estados de serenidad. Entonces, yo en situaciones muy difíciles en el quirófano, en cuestión de 10 segundos, 15 segundos, me he centrado en la respiración porque veía que empezaba a alterarse, empezaba a respirar y he tenido claridad mental. Y si eso se puede hacer en un quirófano en situaciones límite, ¿cómo no se puede hacer en el día a día? Entonces, lo que pasa es que hay que entrenarlo. Claro, nosotros queremos, esto es como aprender inglés. Yo soy estudiante permanente de inglés porque no lo aprendí de pequeñito. Uno quiere aprender inglés por la noche y durmiendo. No, te lleva un tiempo y tienes que entrenarlo. Lo mismo pasa con la respiración. Entonces, estoy yendo a ese patrón respiratorio. Entonces te vas al abdomen. Y entonces empiezas a tener quietud. Utilizas un mantra. ¿Para qué? Para bloquear ese racket, ese ruido mental que te quiera atrapar en algo oscuro, en algo, no hay nada que hacer, que te quiera hacerte sentirte pequeña, insignificante. Todo ser humano es capaz de cambiar las cosas mucho más de lo que se imagina, pero tiene que creer que es posible hacerlo. Si se está autosaboteando, si con su propio lenguaje se está diciendo tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Mira, yo recuerdo, no sé a ti qué tal se te darían las matemáticas. A mí en el colegio se me daban de pena. O sea, siempre estaba entre los peores. Sí. Pero un día mi padre contrató a un profesor particular de matemáticas que era muy bueno. Y entonces fue a mi casa y empezó a ayudarme a entender las matemáticas. Y entonces empecé a entender las matemáticas. Entonces voy a clase de matemáticas y el profesor de matemáticas quería que la clase fuera un poco como un juego. Entonces, en la fila de delante se sentaban los más listos en matemáticas y en la fila última nos sentábamos los más tontos en matemáticas. Y entre medias estaba el resto. Entonces, todos los días en clase, el profesor ponía un problema. Y si lo resolvía uno de los listos, se quedaba allí. Pero si lo resolvía uno de los que no eran tan listos, ocupaba el sitio De uno de los listos. y iba subiendo, ¿no? Ajá. Entonces yo recuerdo que por primera vez voy a clase y empiezo a entender los problemas y empiezo a levantar la mano. Y claro, me recuerdo con mis compañeros, me miraban y me decían, pero ¿cómo va a resolverlo? Y lo resolvía. Entonces iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, y cuando estábamos llegando, me quedarían unos 10 minutos para el final de la clase, llegué al primer lugar. Y me miraban los otros sorprendidos. Pero el problema no es cómo me miraban ellos. El problema es cómo me miraba yo. Yo dije, este no es mi sitio. Y entonces, en los siguientes problemas, fui incapaz de resolverlos. Fuiste para atrás. Y volví para atrás. Es increíble. Volví para atrás. O sea, ¿cómo es posible que los entendiera perfectamente y después de decirme, no, este no es mi sitio, esto es demasiado bueno para mí, Claro. me fuera para atrás? Porque yo bloqueé mi propio cerebro. Pero al principio, cuando empezaste a entender las matemáticas, tú mismo te abriste Claro. y empezaste a felicitarte, o sea, Claro, por decirlo sí, sí. de alguna manera, Claro. y a sentir esa satisfacción. Claro. porque se te Y abrió la empecé a avanzar. y empezaste a avanzar automáticamente. Ay, no. Claro. no puedo Entonces, creer. tú Qué imagínate, ejemplo tan bueno. tú fíjate, si yo hubiera acabado la clase allí, adelante, muchos de los chicos que estaban en la fila de los torpes donde estaba yo, se habrían acercado y habrían dicho, Mario, ¿cómo lo has hecho? Y yo podría haber influido en ellos. O sea, toda educación amerita un
esfuerzo, Un esfuerzo, una dedicación, una un dedicación, compromiso, un tiempo, un una compromiso. paciencia, O una sea, perseverancia. el Claro. cambiar tu mentalidad Claro. necesita un tiempo y un trabajo de tu parte. El poder modificar tu situación de estrés también, pero tenemos que aprender a verla. Claro que sí. Nosotros vivimos inmersos en el estrés y quizás no nos damos cuenta que estamos en él. ¿Cuáles son esos síntomas y esos signos que nos dejan ver claramente, oye, mira, ¿sabes qué? Tú estás en un estrés sostenido. Sí. Mira, hay un experimento que se contaba en la escuela Sloan de Management del MIT en Cambridge, Massachusetts, que es el siguiente. Una olla puesta sobre un fuego, el agua hirviendo. Echas una rana. ¿Qué hace la rana? Pega un salto porque se quema. Siguiente experimento. Ujú. Pones la olla sobre el fuego, pero el agua está todavía fría, porque la acabas de poner sobre el fuego. Echas la rana. La rana empieza a nadar. ¡Qué bien! Me han construido una piscinita. ¿Sabes que la rana se cuece sin hacer ningún intento por escapar? ¿Cómo es posible? Porque no tiene la capacidad de notar cómo los grados de temperatura van aumentando hasta que finalmente muere. Ese es el problema del estrés crónico, que uno no se da cuenta de cómo va acumulando estrés poco a poco, hasta que hay un momento en que tienes una enfermedad, le pegas un grito espantoso a tu pareja, a tus hijos, haces una barbaridad y dices, ¿pero de dónde ha salido esto? Y vas acumulando ese estrés que se llama carga alostática. Entonces, hay que partir de un supuesto, que es que todos tenemos nuestro nivel de estrés crónico y por tanto todos tenemos que trabajar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, tenemos que movernos. El sedentarismo lleva al estrés crónico. Tenemos que cuidar lo que comemos. Una comida inadecuada, una comida, la llamada famosa comida basura, favorece el estrés crónico. Tenemos que dormir una media entre 7 y 8 horas, si no, estrés crónico. Tenemos que estar en el presente, disfrutando el aquí y el ahora, de este momento juntos, de esta conexión con las personas que te siguen, de estas flores, de este escenario, de este lugar en el que estamos, de que estamos sanos, de que podemos hablar, de que podemos ver, de que podemos oír, de que podemos comer, disfrutar del presente, no angustiarnos por el pasado. Si vamos al pasado, para aprender, no para culparnos. Si vamos al futuro, para anticipar, no para asustarnos, no para angustiarnos. Trabajar la gratitud, trabajar momentos de quietud, trabajar momentos de contacto con la naturaleza. Las personas creyentes, trabajar momentos de oración, buscar qué puedes hacer por los demás. Y todo eso va reduciendo la carga alostática. Es como si va quitando grados a esa olla. Y entonces la ranita de repente, que estaba en una situación que ya apenas se podía mover, de repente ve que se puede mover mejor hasta que finalmente da un salto y sale del recipiente. Entonces tenemos que partir de esto. Esta sociedad está estresada crónicamente. Sí, ¿qué viene primero, la ansiedad o el estrés? Bueno, son dos conceptos distintos. El estrés es un concepto fisiológico. Es una reacción. Una respuesta de nuestro cuerpo. Una reacción de nuestro cuerpo ante una situación novedosa. La ansiedad es una situación mental que implica proyectar en tu mente un problema en el futuro y simultáneamente proyectar tu incapacidad de resolverlo, con lo cual empiezas a sufrir ya. Es decir, la ansiedad es el sufrimiento mental por algo que va a suceder en el futuro frente a lo que tú te sientes impotente, incapaz de resolver. En Intensamente 2, lo que te di en la película, entran a jugar diferentes emociones nuevas y entre ellas está la ansiedad. Y lo explicaron tan bien cómo la ansiedad termina frenándole el paso a cualquier otra emoción. Por supuesto. Lo mismo me imagino que es el estrés. Claro, por supuesto. El estrés, en todo lo que tiene que ver con el mundo afectivo hay que ser muy pulcro, muy preciso lingüísticamente hablando. Estrés es una situación, una reacción del cuerpo que involucra distintas dimensiones. La ansiedad es un concepto mental. ¿Qué ocurre? Que la ansiedad sostenida en el tiempo, finalmente, ¿a dónde lleva? A la depresión. Por eso, cuando se hacen estudios con radioinmunoensayos, una tecnología para medir cifras hormonales en la ansiedad y en la depresión, se ve en los dos que tienen una elevación del cortisol. Por eso, en la ansiedad y en la depresión se hace un estudio del sistema inmune, el que nos defiende frente a las infecciones, y en los dos está disminuido. ¿Por qué? Porque son las dos caras de la misma moneda. La ansiedad sostenida en el tiempo
te lleva a la depresión. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya nos dijiste, ir a la naturaleza, respirar, que es fundamental, es tomarnos un tiempo. O sea, cuando nosotros nos vemos en una situación de estrés, que a lo mejor no lo identifica claramente, en ese momento no debemos tomar decisiones. Es como cuando sientes ira, Sí. por ejemplo. Claro. Viviana, yo te voy a poner un ejemplo porque esta pregunta que haces es muy relevante. Tú imagínate que estás en Madrid y quieres ir a Caracas, quieres volver aquí a Caracas, ¿vale? Y para ti es muy importante la puntualidad, porque tienes pues un programa, lo que sea. Y entonces te subes en hora al avión y dices, qué bien. Y de repente el comandante dice, señores y señoras, vamos a salir en hora en nuestro destino a Caracas. Solo decirles que todos los instrumentos de navegación están averiados. ¿Tú seguirías en ese avión? No. No. Prefieres llegar tarde a no llegar, ¿a que sí? Bien, pues nosotros con todos los instrumentos de navegación averiados tomamos decisiones. Vamos a casa y nos encontramos con las personas a las que más queremos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, quienes sean, nuestros amigos, quienes sean. ¿Por qué? Porque parece que tenemos que hacer. No, lo primero que tenemos es que estar bien. Si no estás bien, no puedes tomar una buena decisión. Si no estás bien, no debes volver a casa. Por eso, te comentaba antes que en situaciones muy complejas en quirófano, yo una de las cosas que tenía que hacer era respirar hondo cuando veía que el patrón se me quería ir al patrón estresante. Entonces, aunque fueran 15 o 20 segundos, yo llevaba mi atención al abdomen y como es algo que tengo entrenado, pues entonces auténtica relajada. ¿Por qué? Porque en ese momento puedo tomar una buena decisión. ¿Qué ocurre? Que es que no nos paramos. Hoy se ha estudiado que el principal problema del estrés crónico o distrés, como lo llamó el doctor Hanselick, es que no tomamos periodos de recuperación. No nos renovamos, no paramos. Que tiene que ser diariamente. Fíjate, los estudios que se han hecho en relación a los ritmos ultradianos, que son cada 90 minutos, quiere decir que si tienes una actividad muy intensa, cada 90 minutos, 2 horas, tendrías que pararte 5 minutos a respirar, a dar un paseo, a cerrar un poco los ojos, a recuperarte. No lo hace casi nadie. Si ni siquiera uno llega por la noche y deja de contestar emails, y los sábados y los domingos muchas veces preparando otras cosas. Entonces, eso es lo continuo. Claro, eso es continuo. Entonces, muchas veces decimos, no es que me falta tiempo. No es verdad. A comienzos del siglo XX, una persona de 40 años, Viviana, era considerada un anciano. Un anciano. 40 años. Hoy vivimos el doble y nos falta tiempo. ¿Y cómo es posible que vivamos el doble si estamos sometidos por una razón, a un estrés continuo? Por una razón. Porque y el cortisol. Claro, por una razón. Porque vivir más tiempo no quiere decir tener más calidad de vida. Hay muchas personas que viven más tiempo, pero están tremendamente deterioradas. La medicina ha hecho mucho para alargar la vida. No siempre ha sido capaz de mejorar la calidad de vida. Tú puedes tener una persona, nosotros conocemos una persona de 90 años que parece que tiene 70. ¿Cómo se mueve? El día pasado un señor de 80 años nos invitó en España a su cumpleaños y es una persona que baila tanto que sus propios nietos no aguantan el ritmo. Pero te puedes encontrar con una persona de 70 años que está totalmente deteriorada y a lo mejor vive hasta los 90, pero arrastrando todo su cuerpo. Entonces no pensemos que alargar la vida necesariamente implica la calidad de vida, ¿sabes? ¿Los hombres y las mujeres manejamos el estrés igual o la mujer, por ejemplo, por sufrir cambios hormonales todos los días? Todos los días el estrés nos pega más. La mujer maneja mejor el estrés que el hombre, sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. La mujer tiene una resistencia al estrés extraordinario, si no, no se podría comprender honestamente cómo podéis hacer tantas cosas y muchas veces las hacéis tan extraordinariamente bien. Yo que he operado miles de personas en los 26 años como cirujano, te puedo decir que la mayor fortaleza frente al estrés, honestamente yo soy hombre y me siento muy contento de serlo, lo he visto en la mujer. Lo que ocurre es que la mujer muchas veces es la que arrastra mayores niveles de depresión, porque empatiza tanto que pierde la distancia emocional. Pero en cuanto a gestión del estrés, la mujer
biológicamente tiene una capacidad de soportar niveles de estrés que yo personalmente no he visto en los hombres, en general. Wow, claro, así estamos diseñadas, ¿no? Por eso que no se explica cómo hacemos tantas cosas. Ten en cuenta además, Viviana, que las mujeres vivís por término medio 7 años más que los hombres. Hay muchas más viudas que viudos. Muchas más viudas que viudos. Ahora, todos vamos a vivir de alguna u otra manera momentos de incertidumbre a lo largo de nuestras vidas. Puede ser como sociedad, como familia, a nivel personal. La incertidumbre viene siendo entonces como ese futuro, ¿cierto? Al que no le tenemos que dar tanto peso, igual que el pasado. Bueno, la incertidumbre para mí, vamos a ver, la incertidumbre solo es algo que tú, con lo que conoces, de momento no puedes controlar. ¿Vale? Claro. Eso es incertidumbre. Por ejemplo, yo cuando me he sentado contigo no sabía que íbamos a hablar del estrés, pero no sabía que me ibas a preguntar, ¿es cierto o no? Sí. Yo no me has enseñado las preguntas, con lo cual yo no puedo controlar la respuesta porque ni siquiera sé la pregunta. Entonces yo entro en un entorno incierto. Sin embargo, lo estoy disfrutando. ¿Por qué lo disfruto? Porque lo veo como una oportunidad de hablar de algo que ojalá ayude a las personas que siguen esta conversación, porque es agradable hablar contigo, porque también es un desafío, que me preguntará, que no me preguntará. Lo vivo como una oportunidad, por eso lo disfruto. Pero yo no vengo aquí queriéndolo controlar, porque si quisiera controlarlo todo, te habría preguntado, Viviana, exactamente qué preguntas me vas a hacer, porque yo quiero venir bien preparado. Entonces, eso es lo que nos pasa con la incertidumbre. Si nosotros, Viviana, somos hijos de la incertidumbre. Entonces, fíjate, hace 1.000.000 de años, 1.000.000 de años, el Homo erectus que vivía en el norte de África, en el este de África, se encontró con unas condiciones climatológicas tan horrorosas que tuvo que emigrar. ¿Y qué tienes más allá? Pues lo que tienes es el Océano Índico, que no es un marecito, es todo un océano. ¿Qué barcas podían tener hace 1.000.000 de años? Vamos a ver, no hay que ser un lince, no hay que ser muy listo. 200 troncos unidos con lianas. Con eso llegaron a Australia, a Java, a Sumatra, toda Polinesia, colonizaron. ¿Sabían algo del mar? No. No. Somos hijos de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos todo un hemisferio, el hemisferio derecho del cerebro, que está preparado para aprender, descubrir, Para ver más allá, ¿verdad? ver más allá, evolucionar. Pero el hemisferio izquierdo, que es el que cultivamos y alimentamos casi exclusivamente, lo quiere todo conocido, lo quiere todo controlado. Y como la incertidumbre no se puede controlar, el hemisferio izquierdo empieza a mandar un lenguaje. Vamos a ver, esto sí, ¿qué va a pasar si no consigo? ¿Y si fracaso? Y entonces llega a bloquear potencial real que tenemos en el hemisferio derecho. Por eso los niños se acercan mucho más a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque saben que incertidumbre es igual a oportunidad. Es nuestra manera de etiquetar la incertidumbre. Claro, a los niños no les da miedo. Claro, nada. claro. Yo voy a ser astronauta. Yo voy a hacer tal cosa. Claro. Yo quiero hacer tal cosa. Claro, claro. Entonces nosotros, los niños, la incertidumbre lo ven como oportunidad de descubrir. Nosotros, la incertidumbre la vemos como peligro de no controlar. Y de la misma manera que te comentaba lo de las matemáticas y que la mente es capaz de bloquear capacidades reales, si yo empiezo a decirme la incertidumbre igual a peligro, igual a problema, igual a dificultad, bloqueo capacidades reales que serían las que me permitirían adaptarme. Si yo digo, qué viene incertidumbre, a ver lo que sale de esta conversación. Esta conversación está siendo mucho más natural y mucho más fluida porque yo no me sabía las preguntas. Y yo he entrado aquí diciendo, qué buena oportunidad de esta conversación con Viviana. Pero si yo hubiera venido, aquí tengo que contestar las preguntas, porque hay un montón de personas que siguen a Viviana. Bueno, a ver si voy a decir una tontería o voy a salirte la pata. Esto sería una cosa totalmente rígida. Yo no lo estaría disfrutando. Sería una cosa que no fluiría. ¿Por qué fluye? Porque estamos los dos disfrutando del momento. Claro, entonces, ¿cómo fortalezco mi hemisferio derecho? El hemisferio derecho lo fortalece uno de una manera tremendamente sencilla. Cambiando el juicio por el interés, la curiosidad y la humildad. Interés por conocer, curiosidad por descubrir, humildad por dejarse enseñar. Y entonces empiezas a aprender. ¿Qué puedo aprender yo de esta persona?
qué interesante, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¡Oh, qué fantástico! ¿Qué puedo aprender de este momento? ¡Uf, qué fantástico! ¿Qué puedo aprender de lo que está pasando? ¿Qué puedo aprender de lo que está pasando? alrededor? Entonces eso es ir hacia el hemisferio derecho. El hemisferio derecho también se cultiva a través de la meditación. Está más que demostrado que la meditación fortalece el hemisferio derecho porque reduce todo el ruido que mete el hemisferio izquierdo. ¿Qué más favorece el hemisferio derecho? Todo lo que tenga que ver con las artes. Pintar, oír a ver cuadros y quedarte delante de ellos, la escultura, la danza, la literatura, la poesía, todo eso favorece el hemisferio derecho. Yo he tenido experiencias delante de cuadros absolutamente brutales. He visto cosas que mi razón no era capaz de comprender estando en contacto con el arte. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro mundo es un mundo muy de lógica, muy de razón, muy lineal, muy de etiquetar, muy de enjuiciar y muy poco de observar, de escuchar, de descubrir, de dejarse sorprender. Los niños enseguida viven en el asombro. Sí. Nosotros, a ver qué me va a enseñar. Este no me va a enseñar nada nuevo. Entonces, bloqueamos una capacidad natural de recoger una información y de poderla integrar que nos daría una ventaja competitiva extraordinaria. Bueno, en definitiva, para cerrar con el tema del estrés, que no veo por otro lado, bueno, pero que todo tiene que ver. Todo. Finalmente, Todo está porque conectado. soltar el control es soltar el estrés también. Soltar el estrés que es dañino. Exacto. El que es dañino. El que es beneficioso está ahí por una razón. Si no, no habríamos sobrevivido. No somos ni el animal que mejor vuela, ni el que mejor nada, ni el que más corre. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos, entre otras cosas, esos mecanismos. ¿Qué es lo que nos daña? ¿Qué es lo que nos enferma? El estrés crónico. Eso es lo que hay que soltar. ¿Qué es lo que muchas veces nos hace ese estrés crónico, como dices tú? Que no queremos soltar, que lo queremos todo controlar, que no nos queremos dejar sorprender. Ay, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que esta conversación no solo me hace bien a mí, que uno debería tenerla con más frecuencia. Ve, en este momento yo no tengo estrés. Claro. Quiere decir que uno tiene que procurarse momentos de este tipo con más frecuencia. Sí, sí. Para dejar descansar a nuestro cuerpo. Sí, sí. Y fíjate, y si dejas descansar al cuerpo, Viviana, y dejas descansar la mente, tendríamos más salud, más energía, más vitalidad y seríamos mucho más eficientes. Sí. Mucho más eficientes. El 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental, son datos de la Universidad de Harvard, tienen como base una situación de estrés crónico. 80%. O sea, mejoraríamos la salud, la energía, la vitalidad, mejoraríamos el funcionamiento del sistema inmune, nuestro sistema cardiovascular, morirían menos neuronas, seríamos más creativos, más emprendedores, tendríamos más capacidad de resolver problemas. Pero somos nosotros los que nos limitamos. Bueno, vamos a hacerlo, pues. Vamos a hacerlo, a ponerlo en práctica, de a poquito. No pretendamos pasito a pasito. Pasito a pasito, como Pasito a decíamos, pasito. pues estamos arrancando, doctor. Muchas gracias. De De nada. verdad, ha sido un placer inmenso tenerlo. Muchas gracias. Espero que venga con muchísima más frecuencia. Ojalá. Venezuela es un país que está ávido de aprender esas cosas. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado una vez más. Y bueno, hasta el próximo episodio. ¿De qué va a ser? No sé. Que la vida fluya y nos lleve. Chao. Presentado por la Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Digitel. Lo digital lo hacemos humano. Distrilab. Medicamentos de calidad. Mara Plus. Más que una farmacia. Café de la Nona. Para los conocedores del buen café. Aceite de soya Amacor es nuestro. Barocho. ECA. Empire Keyway. La moto que mueve a Venezuela. Y Viajes Humboldt.